Contar lo que no quieren que sepamos. Molestar. Póster central. Y a las 9 de la mañana, 49 minutos, nos metemos en el primer tema de portada. Lo habíamos anticipado en los estudios de la radio. Está el doctor Esteban Chamoza, el primer candidato a intendente del peronismo con el regreso de la democracia, papá del actual mandatario local y alguien que vive la política con casi, yo les diría, la misma pasión con la que puede gritar un gol de River. Tengo esa intuición. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buen día, Pablo. Buen día. Sí, quizá no tanto, pero por ahí anda. Más o menos. Más o menos. Está sufriendo un poquito con River en este último tiempo. Sí, pero son tantas las alegrías que estamos amortizados. Bueno, aguantamos. Podemos soportar con esa hermosa mochila que venimos cargando desde el 2018, un poquito antes, ¿no? Sí, 2015. sí. No, sí, la podemos soportar sin perjuicio de que por ahí nos da bronca algún tipo de resultado impredecible que hemos tenido en los últimos tiempos. Pero bueno. Sí. Somos en particular, digo, no solamente con el fútbol, sino en general en la vida, muy resultadistas, y esto se traslada también, por ejemplo, al escenario de la política, aquello que el que triunfa se lleva todo, el que cae derrotado es muchas veces minimizado en sus potenciales. Es cierto, pero eso nos pasa mucho a los argentinos, ese criterio del resultadismo. En la democracia a veces no entendemos que es el pueblo con su voto que nos coloca en un rol o en el otro, sea para ser gobierno o para ser oposición. Y en ambos casos son fundamentales. Mira, yo te voy a contar una anécdota que me pasó cuando Juan Manuel gana en el 2016 su elección, que para el peronismo siempre fue difícil Río Cuarto. Y algún colega tuyo me preguntaba, bueno, doctor, pero eso para usted es una revancha, porque usted perdió en el 83 con Abella. Claro. No, le digo, no. En el fútbol hay revancha. Ahí sí estaba con mucha bronca porque esperaba que Argentina empezara a ganar los títulos que había perdido. Ahí sí hay revancha. En la política no. En la política hay roles. Y además me tocó una experiencia muy importante en Río Cuarto que se ha mantenido con el tiempo, que es el respeto por la idea del otro, que manteniendo cada uno su identidad o sus ideas ha sabido construir consensos, y eso me pasó con el Chicharra. Así que no voy a decir que salté de alegría el 83 cuando perdí la elección, sería hipócrita y falso, pero era un momento tan especial. Salíamos de la negra noche de la dictadura, del genocidio de la dictadura, se recuperaba la democracia. Entonces, al poco tiempo, ese sinsabor de la elección perdida, el resultadismo que decías vos, se transformó en alegría por haber recuperado o iniciar un camino de recuperación. Claro, porque había una victoria que, más allá del radicalismo, peronismo, trascendía esa situación y era para todos y todas, y que tenía que ver con recuperar la democracia, ¿no? Sí, comenzar un periodo absolutamente distinto frente a la noche y al padecimiento que tuvimos todos los argentinos con la dictadura, ¿no? ¿Por qué en Río Cuarto le ha costado el peronismo? En Río Cuarto le costó siempre al peronismo, salvo muy excelentes excepciones, Julio Muñaini, Alberto Cantero, las cito como ejemplo. Río Cuarto tiene una característica especial en su cultura y en su nivel medio, y creo que al peronismo, que a veces era extremo en sus exposiciones o en sus posiciones o en su ideología, sin resignar de ellas, no supo durante mucho tiempo encontrar cuál era la vía en donde, sin resignar las convicciones, se podía llegar a un electorado tan díscolo y tan difícil para el peronismo. Creo, y acá, bueno, me caben un poco las generales de la ley, que Juan Manuel encontró la posibilidad de que, manteniendo una identidad peronista, que la tiene, después lo podemos charlar, supo articular con los sectores privados, pudo llegar a ese sector que era ciertamente difícil para el peronismo, y bueno, de allí el resultado. Bueno, ¿se tuvo que desperonizar, por lo menos en la estética o en las formas, un poco Juan Manuel para poder ser intendente? No, yo creo que no. Yo creo que a veces injustamente se lo califica así, como que se desperonizó. Y creo que lo de Juan Manuel, para manifestar y para ser justos, hay que analizarlo más por las acciones que por las declamaciones. Y las acciones, muchas de ellas, las principales de su gestión, tienen un claro corte peronista.
el peronismo, el presupuesto participativo, es decir, un ejemplo de la democracia representativa. Las acciones de tipo social, en salud, en educación, los talleres, las distintas mejoras de calidad de vida con obras públicas en los barrios, es decir, son una clara muestra de que las acciones, que a veces no se explicitan lo suficiente, hay una pequeña autocrítica, pero son de corte peronista. A ver, ayúdame a interpretar estas dos frases. Yo me acuerdo cuando estaba Rins en la Intendencia, decían que era el más peronista de los radicales, y ahora que está Juan Manuel en la Intendencia, dicen es el más radical de los peronistas, y que en esa combinación, en ese caminito, parece que en determinados sectores, sobre todo en los sectores medios, cae mejor. Sí, yo no soy de adepto a las etiquetas, ni a las clasificaciones unívocas de una gestión. Me parece que las gestiones se analizan en su globalidad, en su concepción amplia. Creo que así como Toño tuvo una gestión importante en la obra pública, también tuvo otros aspectos positivos. En cuanto a Juan Manuel, lo mismo. Es decir, hay una amplitud en lo social, en lo cultural, en lo deportivo, en la salud, que hacen que no se lo pueda clasificar como una suerte de mezcla de lo cercano al radicalismo o al peronismo. Yo creo que hay que ser mucho más amplio en los análisis. Igualmente, el riocuartense valora mucho la obra pública como centralidad. Ocurrió con Rins, ocurrió con Yure, ocurre ahora también con Juan Manuel. Es decir, la obra pública aparece, la obra pública y el servicio aparecen en esa centralidad, a veces incluso más que lo social, aunque después lo social se lo reclama como en la necesidad de mayor presupuesto o de mayor territorialidad. Sí, mira, Pablo, el otro día escuché una crítica a la gestión de Juan Manuel con respecto a que acá era mucho cemento en la ciudad, haciendo referencia a que era mucha obra pública y menos en lo social. Pero el cemento de la obra pública, cuando está destinada a beneficiar al vecino, cuando le está dando cloacas, cuando le está dando pavimento, cuando está generando creación de vivienda, cuando está generando un centro de salud o un centro de once que permiten el acceso popular a la cultura, al deporte, a la salud, bienvenido sea el cemento y bienvenido esa obra de pública. Ahora, si la obra pública se redujera solamente a hermosear edificios o hermosear plazas públicas del microcentro, yo estaría de acuerdo con esa crítica. Pero acá es una obra pública que en una gran parte o en la gran mayoría de esa obra está destinada justamente a la mejor calidad de vida de la gente. Eso le puso, la obra pública dispuso a Río Cuarto en un escenario que era distinto al que venía atravesando en los últimos años, digo, con el arribo de los fondos. Rins apeló más al financiamiento crediticio, Yure terminó aliándose con el macrismo y la actual gestión tiene un vínculo muy fuerte con el gobierno provincial. ¿Esas dependencias son buenas, doctor? En la política, en la construcción política, ¿quitan margen de acción? Yo creo que no. Yo creo que está en un mismo equipo. Pertenece a un mismo espacio político que es Hacemos por Córdoba. Lógicamente... Pero esos mismos equipos hay algunos que deciden más y otros menos, ¿no? ¿No se genera una dependencia ahí en esa decisión? Yo creo que no, porque también Juan Manuel ha sabido mantener vínculos institucionales con el gobierno nacional. Esto está demostrado en las últimas inauguraciones, donde los aportes han sido en conjunto. En La Nación se quejan mucho porque dice que no se los nombra, o que no aparece el cartel con los fondos de La Nación. Yo creo que la última obra grande, importante, donde se inauguraron más de 20 cuadras en el Alberdi, hubo expresas menciones al aporte del gobierno nacional, como así en otras grandes, la planta cloacal, y es decir, el apoyo, hasta la incorporación en el equipo de Juan, de personas que pertenecen al espacio del gobierno nacional. Así que en eso creo que bienvenido si esa articulación y esa relación con el gobierno provincial trae beneficios, trae aportes, mejora la calidad de vida. Si eso no sucedió en otras etapas, donde el mismo signo del intendente era el del gobernador, bueno, habrá que preguntarles a ellos qué pasó, o habrá que preguntarle a la conducción provincial por qué en aquel momento
Río Cuarto estaba como aislada y parecía que no integraba la provincia. Eso cambió sustancialmente desde el momento que el gobernador de la Sota declara Río Cuarto capital alterna. Ahí empieza a mejorar toda una relación y por supuesto se da la conjunción de gobierno provincial y gobierno municipal del mismo espacio. Doctor, ¿qué va a significar para el peronismo que ya no estén en la posibilidad de dominar desde la gestión, desde la gobernación, ni José Manuel de la Sota, que además era un enorme armador político, ni Juan Schiaretti, que ya no podrá ser candidato? Cuando sean cimbronazos de estas características, ¿qué lectura se hace de alguien que ha visto pasar todo ese transitar Sí. y las dificultades que además el peronismo no solo ha tenido en Río Cuarto, sino en Córdoba? Porque al peronismo, hasta que ganó José Manuel de la Sota, le costó horrores tener una impronta provincial. No, son desafíos. Son desafíos que toman la concepción política, la forma de ver la realidad de una generación a otra. Es lo que el general Perón hablaba del trasvasamiento generacional. También se da, indudablemente, que en ese desafío yo creo que el peronismo va a estar a la altura de las circunstancias. Es decir, va a saber darse reemplazos muy difíciles, sucesiones muy difíciles, como las que significaron en la política peronista y de Córdoba, de la Sota y Schiaretti. Pero hay una generación, hay hombres jóvenes, yo digo jóvenes para la política, entre 40 y 50 años, que tienen experiencia de gestión en las intendencias que llevan a cabo o en otro tipo de funciones que los ameritan como para enfrentar ese desafío. Creo que están en condiciones y son varios los hombres que van a tener que afrontar ese desafío. Por ahora, los méritos se los tienen que ganar en la cancha, con gestión. No es momento, ante la realidad y la gravedad que vive la gente, no solo de Córdoba, de todo el país, como para estar entablando ya disputas por candidaturas. Pero la gestión eficaz, no solo del oficialismo, la gestión también con aportes de la oposición, va a determinar que en los carriles de las candidaturas, quienes se posicionan en mejores condiciones para el año 2020. ¿Usted cree que el pensar, más allá digo de las candidaturas, pero digo el pensar en ese caminar a la sucesión de lo que ha sido de la Sota y Schiaretti en el poder, tiene que ser con gente de la gestión, digo intendentes? En principio creo que son los que más valora la gente, a favor o en contra, ¿no? De acuerdo a cómo lleven la gestión. Pero creo que es un buen carnet de presentación. Digo intendente como puede haber gente que gestiona desde otras posiciones. Hablo también, por supuesto, de gestión en las organizaciones de la ciudad o de la provincia, en aquellas entidades intermedias. Es decir, el concepto de gestión no abarca solamente a la función pública, en mi concepto. Y eso es lo que hoy la gente, cansada de tantas decepciones, viendo tantas desigualdades, viendo que a veces nos detenemos en la anécdota o nos sometemos a los dictados de los medios que nos condicionan desde capital, va a valorar y lo va a merituar como una reivindicación de la política. ¿Lo ve a Juan Manuel Llamosa, a su hijo, convencido, preparado, dispuesto a dar ese salto provincial? Creo que sí, y creo que su proyección provincial está acreditándose en los hechos de la gestión y en contactos políticos importantes. Con Martín Yarlora en Córdoba, los contactos son frecuentes, no solamente en el ámbito personal o protocolar, sino en relaciones institucionales coordinadas. Hecho político también trascendente, más allá de las personas, porque siempre había una competencia y siempre había un rechazo de Córdoba a Río Cuarto a Córdoba, y ahora se ha empezado un camino de coordinación, de complementación en las acciones, en los programas, que me parece importante. Pero no solo eso, también está asentando su proyección provincial en un fortalecimiento con los intendentes del sur de Córdoba. Hay programas, por ejemplo, que son insignias en Río Cuarto, yo lo mencionaba hace un ratito, como el presupuesto participativo, que ya ha sido adoptado por otros municipios, San Pacho, San Basilio. Hay contactos, por ejemplo, con el intendente general de ESA, que es toda una manera de traer a Río Cuarto logros que de ESA tiene, ¿no? En el tema de su aduana, de su relación con industrias. Igual nos ha costado mucho desde Río Cuarto, en todas las líneas políticas, no solo en el peronismo,
el radicalismo. De hecho, por ejemplo, Rins, Ure, Abella nunca pudieron desembarcar en Córdoba. Nos ha costado mucho, ¿no? Hay como una centralidad en Córdoba que parece cerrar un poco las puertas. Y Sí. con dirigentes que no han tenido nunca esa amplitud para el interior, ¿no? Sí, yo no sigo descartando que todavía en algunos haya ese preconcepto. Lo que veo es que ha habido avances sustanciales con respecto a esa historia que vos mencionás, que siempre existió y que tenía una doble vía, venía de Córdoba y también de parte de los riocuartenses. Eso creo que va en camino, ya está hace rato en camino de superarse, y ahora, ante este desafío generacional, se acentúa, porque hay una necesidad mutua en la complementación. Es inevitable ese cambio generacional. Totalmente, que después se plasme en un hecho electoral o en una fórmula electoral, bueno, será una cuestión en donde en la política argentina, en cordobesa también, es tan dinámica que uno no sabe hasta dónde va. Yo creo en los frentes, creo en los frentes, y como peronista creo en frentes convocados y liderados por el peronismo, sin resignar esa condición. Es la historia que me tocó vivir, la historia que aprendí de Perón, la historia que generalmente el peronismo llevó a cabo. Y creo que en esta oportunidad, más que nunca, la crisis demanda consensos, acuerdos, pero consensos y acuerdos entre los que pensamos un país distinto, entre los que pensamos un país más justo, entre los que pensamos una mejor distribución de la riqueza, entre los que pensamos en federalismo en serio, en donde pensamos romper con asimetrías que todavía siguen estando vigentes con la ciudad de Buenos Aires. Es decir, yo no entiendo. Y en ese marco, doctor, ¿cómo quedan estas fotos de el gobernador Schiaretti con Lustó, con Manés, con Morales? Digo, en esa concepción de que el peronismo lidere, porque eso parecería más en realidad un adecuarse a condiciones de Juntos por el Cambio, ¿no? A mí me parece que no. Yo creo que Schiaretti ha interpretado perfectamente el momento y la hora, y está recibiendo a personas, a dirigentes que tienen un rol importante en la sociedad. Vuelvo a repetir, en el momento de una definición, por supuesto que debe primar qué concepto se tiene de país, y ahí no hay que descartar a nadie. Yo descarto solamente los que fomentan la grieta de un lado o de otro. Yo personalmente descarto a quienes se han enriquecido con la grieta. Sectores vinculados a la salud, sectores vinculados a los grupos concentrados, que todavía siguen rechazando, por ejemplo, un impuesto a la riqueza. Si ni siquiera tienen un principio de solidaridad. Con ellos no hay consenso. Con ellos hay aplicación de la ley. Pero eso no fue la representación del macrismo, el Juntos por el Cambio, Cambiemos, en su momento. ¿No profundizó esos elementos que usted cuestiona? Totalmente los profundizó. Yo no dejo de decirlo y de recordar que el propio Alfonsín decía mi límite es Macri, lo decía de la Sota también, mi límite es Macri, y sigue siendo para mi concepción el macrismo como concepción la que en gran parte nos llevó a la situación que estamos. ¿Cómo endeudó el país? Yo no voy a olvidarme que ministros, gobernadores importantes del macrismo decían que las universidades debían cerrar porque no tenían que tener el pobre acceso a la universidad, o dejaron vencer muchísimas vacunas o medicamentos que estuvieron encajonadas en los puertos. No me olvido de eso, pero eso no significa que no haya personas dentro de ese espacio que puedan, a lo mejor, en puntos centrales, sin resignar sus convicciones, pero sí conociendo la realidad. Que el peronismo cordobés no quede sometido a Juntos por el Cambio, sino como una especie de tercera vía. La tercera vía ya fue impulsada aún en la elección anterior y no se llevó a cabo a último momento por algunas deserciones, pero ahí estaba Schiaretti, estaba el propio Massa en su momento, Labaña, Urtubey, Pichetto, gente del socialismo santafesino. Es decir, eso se puede ir consolidando con personas, con instituciones, con gobernadores, donde claramente la oposición encuentra 5 puntos centrales, porque acá no podemos caer en que el problema solamente, con lo difícil y lo grave que es, está reducido a lo económico. Por supuesto que yo veo bien que se encaminen las cuentas fiscales, que se ordene la economía, pero eso tiene que ir al lado y fundamentalmente de medidas que favorezcan a los sectores más vulnerables, que mejoren los ingresos. Acá ese viejo eslogan, sobre todo proclamado por la derecha recalcitrante, de que no se puede distribuir si no hay crecimiento, y entonces primero agrandamos la torta y después
repartimos. Es falso, es una falacia. Pero absolutamente, nunca llega. Esa Además, torta se grande y sigue. Además ha habido ejemplos engrosando, históricos, ¿no? Pablo, donde se ha podido crecer con justicia social. Es decir, no son términos antagónicos, pero sí en el orden de prioridades no se puede creer que solamente ordenando las cuentas se puede Eso salir no está de- ocurriendo con este modelo económico, ¿no? Massa parece ser una continuidad de lo que hizo Guzmán en este tiempo. No ha habido una disrupción en las medidas de Massa. Todavía uno no las ve, es decir, yo espero que le vaya bien al gobierno nacional, que cambie el rumbo, que sea más drástico en sus políticas sociales que anuncia pero que a veces no ejecuta, que avance en la reforma judicial, otro capítulo que es una asignatura pendiente, pero sí creo que no podemos quedarnos solamente por algunas señales que da la Patria Financiera, para dar un nombre, porque circunstancialmente los que manejan ese circuito financiero hacen que baje el dólar un día, otro día que nos elogie la presidenta del Fondo Monetario, u otro día mejoren un poco los bonos. El verdadero poder, ¿no? El verdadero que poder. puede cambiar con poco Claro. o con mucho. Si nos quedamos en ese, el avance sobre los consensos y el análisis, sobre todo en el Congreso, no va a tener efecto. Citó la necesidad de una reforma judicial. Hemos hablado mucho de lo que sucede aquí en Córdoba, donde ha habido muchos cuestionamientos a el tema de los juicios abreviados, a la cantidad de detenidos que hay sin ninguna condena en las cárceles, a esa mirada clasista que ha dejado el juicio por el crimen de Nora Dalmazo, y a nivel nacional el lawfare, ¿no? La persecución política. ¿Usted lo vive así? ¿Lo entiende así? Totalmente, totalmente. Inclusive aquel anuncio que cuando, al poco tiempo que asumió Alberto Fernández la presidencia, parecía uno de los puntos centrales, no se ha llevado adelante. Y con toda la fuerza, hubo algún enunciado en su momento del ministro de Justicia que parecía que fuertemente estaba encaminado. ¿Vio alguna vez una persecución política como la que se vio en los últimos años en la Argentina? Yo no la recuerdo, aún en épocas de cortes muy adictas al Poder Ejecutivo, como fue el caso de Menem. Sí. ¿Te acuerdas, Pablo? Tampoco se veía este tipo de persecución, no se veía este tipo de creación de causas, en donde, además manejada con un aparato de medios capitalinos sobre todo, en donde... Unidades de negocio, uno le sigue diciendo medios de comunicación, en realidad son unidades de negocio. Unidades de negocio, exactamente, vos las has calificado bien, pero que lamentablemente a veces imponen esos criterios o hacen creer esas verdades que son realmente negativas, pero creo que la reacción, la generación de opiniones distintas y sobre todo de rechazo a estas actuaciones judiciales que se han dado en Río Cuarto, como vos lo decías, con un hecho de impunidad que nos mancha a todos, porque se dejó de lado en el caso de Nora realmente la búsqueda del criminal y se acentuó el tema procaz y casi indigno de avanzar sobre la personalidad de ella. Creo que esa es donde vimos fiscales que un poco se disputaban quién llegaba con su librito y nunca actuaron de común acuerdo para avanzar y permitieron la prescripción, el avance y la investigación sobre otros sospechosos o sobre otros móviles. En fin, es largo, pero tiene que ver... Pero es muy doloroso para la justicia. La ha marcado, ¿no? La ha marcado definitivamente. Totalmente, nos ha marcado y el peso ha caído injustamente sobre toda la comunidad de Río Cuarto cuando esto está focalizado y centralizado en su poder judicial. ¿Le gusta estos tiempos de la política, doctor? Usted que los ha vivido desde la cercanía, con la misma particularidad que tenía incluso el Chicharra-Bella, donde los medios de comunicación no eran el todo, las redes sociales no existían y había una necesidad de cercanía, de hablar, de construir, de militancia, de espacios de actos públicos. Hoy se va perdiendo mucho eso. Mira, ¿no? yo primero, cuando escuchaba la presentación que vos hacías de mi llegada, yo no desmentí, vos me dabas, fue el primer intendente del justicialismo, el primer candidato que tuvo el justicialismo en el 83. En realidad, mi actuación es bastante anterior, lo que pasa es que no quería parecer tan veterano. pero ya en la época del 72, con la Hora del Pueblo, con el regreso del general, fui presidente de la Juventud Peronista en aquella época y después, por supuesto, padecí
como muchísimos argentinos, las barbaridades y las atrocidades de la dictadura. Y me tocó, por supuesto, sí, y ahí voy al tema. Era distinto, ¿no? Con respecto a las campañas, es decir, la euforia que significaba volver a la calle, volver al acto público, volver al contacto con la gente, la propaganda política o el contacto con los medios y la publicidad era distinta, se debatía, sí. Entonces, eso era una verdadera primavera democrática que vivíamos, con la particularidad de que supimos en aquel momento respetarnos aún en las diferentes posiciones, supimos llevar adelante campañas en donde después, con distintos niveles de cargos nacionales, supimos mantenerlo y logramos acciones en conjunto para beneficio de Río Cuarto. Yo me refiero puntualmente a la relación política con Chicharra Abella. Pero sí, era distinto, era una participación distinta. Pero hay que adaptarse a los tiempos, sin renegar del contacto con la gente. Yo creo, siempre me acuerdo, no sé si fue Obama, creo que Obama dijo que él nunca resignaba a darle la mano a cada uno de los que iban a sus actos o a sus reuniones sin perjuicio de todo lo que significaba los medios, la porque tecnología. Porque eso aleja al dirigente político de las emociones de la gente, ¿no? Que sí. Resulta tan... que es trascendental, ¿no? El microclima, la construcción del grupo Fuchs y ¿sabés qué pasa? O la encuesta permanente. ¿Sabés qué pasa, Pablo? Que sí. Creo que el gran logro de un dirigente político, un dirigente social en general, es que cuando termina su gestión puede caminar por la calle, puede andar, puede estar en contacto con la gente, porque con errores, con asignaturas pendientes, mantuvo una conducta totalmente alejada de la corrupción o de la deshonestidad. Y ese es el mejor valor que yo puedo exhibir, y que también lo está exhibiendo Juan, aún al riesgo de que en ese contacto te digan que no, te hagan la crítica, y el solo hecho de estar presente significa también valorar lo que está padeciendo la gente y la necesidad que la gente tiene de tener ese contacto con el dirigente. Yo creo que eso no se ha perdido, aunque los medios, la técnica, las nuevas formas de comunicación también son importantes, no han reemplazado ese contacto. La necesidad de la política directa, ¿no? Doctor, la verdad que ha sido una charla que he disfrutado mucho. La posibilidad de abrir espacios que nos ayuden a pensar, a discutir, aún en las diferencias o en los disensos, pero que puedan surgir de allí espacios que faciliten el análisis, que profundicen la discusión sobre los temas centrales de la gente, y en este caso también la política como herramienta de transformación imprescindible, nos parecen fundamentales. Así que esta es seguramente la primera de varias invitaciones. Muchísimas gracias. Sí, doctor. yo no me quiero olvidar, Pablo, de una política y de un hecho central que también ha sido reivindicado por el peronismo en Río Cuarto, que es la defensa de los derechos humanos. Es decir, acá ha sido el primer municipio que se ha constituido como parte querellante en causa Gutiérrez, que es una causa que afecta o, digamos, avanza en la investigación de las violaciones a los derechos humanos durante la época, inclusive anterior a la dictadura, algunos años anteriores, la famosa época del López-reísmo, y toda la dictadura, en donde se ha constituido en esa causa en querellante para investigar los crímenes atroces y las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en Río Cuarto y en la zona. Ese es un mérito, aunque hoy hay que reconocer que derechos humanos tiene una concepción mucho más amplia. Tiene que ver con salud, tiene que ver con vivienda, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con jubilaciones dignas. Es decir, es un campo donde no nos debemos limitar a la atrocidad fundamental, que es haber perdido la vida o haber perdido la libertad. Yo lo quería destacar porque soy un hombre de convicciones en la defensa de los derechos humanos. Me tocó participar en la reforma del 94 en la comisión que logró, a partir de esa reforma, incorporar a la Constitución Nacional todos los tratados sobre derechos humanos y de integración, pero sobre todo tratados de derechos humanos y creación de una jurisdicción supranacional, lo que le da al ciudadano una garantía de defensa que no tenía hasta ahora. Eso en Río Cuarto tiene su vigencia y ha sido también adoptado por la mayoría de la comunidad. Bueno, y ese es
la meta a la que siempre debemos llegar, ¿no? Un acceso inclusivo a los derechos humanos que incorporen todos esos elementos que afortunadamente podemos discutir en democracia, la vivienda, la salud y la educación, y que fueron vedados durante la noche más larga. Muchísimas gracias, doctor. No, gracias a vos, Pablo. Felicitaciones por tu programa, por tu equipo y porque realmente es muy importante que en este medio tengamos en Río Cuarto una voz independiente, fuerte en la crítica y en los análisis. Muchísimas gracias. El doctor Esteban Llamosas, alguien que en el peronismo es una voz más que calificada y que se ha sumado aquí a los estudios de la radio para analizar el contexto político con varias definiciones que ya vamos a compartir en un ratito también a través de las redes sociales. 10 de la mañana, 19 minutos, vamos a dar lugar a la música, la pausa y ya regresamos. Contar lo que no quieren que sepamos. Molestar. Póster Central.